Bueno, hoy nos damos cita en esta catequesis. Esperamos a que algunos se conecten. Bueno, para hacer uso también del tiempo, entonces vamos, no sé si me están escuchando bien los de las redes. Ojalá que alguien me diga si se escucha. Alison, ¿está escuchando bien? Listo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos regalas en este momento, por todas las bendiciones que nos has regalado en este día, por la Eucaristía, por tu palabra, por las bendiciones. Te pedimos que nos orientes con la luz de tu Espíritu Santo y nos ayudes a comprender la sana doctrina, a amar la Iglesia, a aferrarnos cada día más al Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, pues me di la tarea de preparar una catequesis lo más sencilla posible. Les confieso que me ha tocado investigar un poco, leer en internet, mirar un poco el catecismo de la Iglesia Católica, porque si bien tengo clara la doctrina, es muy importante que nosotros podamos dialogar y podamos exponer este tema. Yo les voy a pedir que escuchemos la catequesis y ya cuando estemos terminando, pues podemos mirar las preguntas. El tema son los pecados intergeneracionales y unido a ello la sanación intergeneracional, que es una doctrina ya metida dentro de la Iglesia, y lo que vamos a mirar hoy es qué piensa la Iglesia, cómo lo vemos nosotros desde la Iglesia. Entonces, permítanme ir desarrollando esta catequesis que he investigado y que he escrito, porque la tengo escrita aquí en mi computador. Hoy es frecuente escuchar hablar de sanación intergeneracional. Hoy se habla casi por todos los lados. En los grupos carismáticos, en movimientos católicos y no católicos. Lo cual resulta una doctrina de pecados intergeneracionales. ¿Qué significa eso? Que hay pecados que pasan de hijos a nietos, bisnietos, y hay una cadena, no solamente de pecados, sino de culpa y de consecuencias de esos pecados. Doctrina que afirma que sufrimos a causa de pecados cometidos por nuestros antepasados. Eso es lo esencial de esta doctrina. Podemos hablar de pecados intergeneracionales y para abordar luego lo que es la sanación intergeneracional. Vamos a tratar de tocar los dos temas de una forma simultánea, aunque al final voy a hablar de sanación intergeneracional. Entonces vale la pena resaltar que estas doctrinas son frecuentes hoy, que son muy defendidas por algunos movimientos apostólicos, cristianos, católicos e incluso por no católicos. Y podemos encontrar en internet predicaciones de sacerdotes o de pastores protestantes sobre el mismo tema. ¿Cómo sanarse de esos pecados intergeneracionales? Hasta ahora no he dicho nada. Lo que se trata aquí es de ver la postura de la Iglesia y para aclarar dudas y afianzarnos en la sana doctrina, créanme que sin el ánimo de herir susceptibilidades ni de poner en contra unos y otros. Yo el primero respeto las posturas de muchos, le apuesto a la libertad, respeto esa libertad y a través de este medio de catequesis virtuales y solo quiero brindar una ayuda de aclaración y rectificación basado en la Sagrada Escritura y en la sana doctrina. Vamos a la Sagrada Escritura. El Salmo 106, versos 6 y 7, dice lo siguiente: hemos pecado como nuestros padres, hemos faltado, nos hemos hecho impíos. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus prodigios.
Es uno de los textos en los que se basan ellos para decir hay pecados intergeneracionales. Luego dice, la raza de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. Es decir, que ellos fueron confesando su pecado y de los antepasados. Ya viene a ser lo intergeneracional para ellos. Éxodo 34, 6, 7 dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces mire que ese texto que acabo de leer de Éxodo 34, que lo encontramos también en Deuteronomio, en Levítico, Éxodo 24, 6, Deuteronomio 5, 8, 10, Levítico 26, 39, es la base fundamental para decir, yo cargo con pecados de mis padres, de mis antepasados. Está en la Biblia, dicen ellos. Levítico 26, 39 dice, así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán junto con ellos. Muy fuerte. Pecados intergeneracionales, dirán ellos. Aquí hay unos textos que se contraponen a esto y que me va a dar pie para hacer esa catequesis. Números 14, 18, Ezequiel 18, 19, 20, dice Ezequiel, lo leo, y vosotros decís, ¿por qué no cargue el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica, vivirá sin duda, dice el Señor. El que peque es quien morirá. El hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo. El justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. Fíjense ustedes que es completamente contrario a la doctrina de los pecados generacionales. El texto de Ezequiel está diciendo claramente que el que paga por los pecados es quien los comete. No carga el hijo con los pecados de los padres, ni el padre con los pecados de los hijos. Muchas veces uno se encuentra la señora que dice, padre, acúseme que mis hijos viven en unión libre. ¿Y ella qué tiene que ver? ¿El pecado de la unión libre de quién es? ¿De ella o de los hijos? De los hijos. Yo no cargo con el pecado de mis padres porque nací en un hogar de unión libre. No, eso es pecado de mis padres. Lo está diciendo la palabra de Dios, Ezequiel 18, 19, 20. Ya aquí comenzamos a mostrar el camino. Jeremías 31, 29, 30 dice, en aquellos días no se dirá más, los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tendrán dentera. Ya no se dirá más. Sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. ¿Por qué muere uno? Por el propio pecado, por la propia iniquidad, dice la palabra de Dios. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrá denteras. Si yo no como uvas agrias, pues no sufro dentera. Jeremías 31, 29 al 30. Ese texto yo quiero que lo guarden. Ezequiel 18, 1, 20, estoy leyendo una parte al menos, o 1, 2 tal vez, aquí me equivoqué. Y vino a mí la palabra del Señor, dice el profeta Ezequiel, diciendo, ¿qué queréis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comen las uvas agrias, pero los dientes de los hijos tienen dentera? Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. El profeta lo prohíbe. El Señor por boca del profeta Ezequiel. Entonces es muy importante esto. Luego Deuteronomio 7, 9. Es que es bueno que miremos la palabra de Dios, porque mirando la palabra de Dios nos vamos a encontrar con unas luces después de lo que les voy a decir. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. ¿Qué es lo que guarda el Señor? Misericordia, no el pecado, con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no serán condenados a muerte por la falta de sus hijos, ni los hijos por la falta de sus padres. Todos morirán por su propio pecado. ¿Más claro?
Hasta allí voy a tocar la palabra de Dios, más adelante vuelvo a tocarla, pero es bueno que ustedes lo entiendan. Entonces, ahora comienzo la catequesis, ahora sí voy a comenzar. Entonces, no hay documentos oficiales de la iglesia que hablen sobre pecados y sanación intergeneracional. Entonces, si alguien dice la sanación intergeneracional, los pecados intergeneracionales son doctrina de la iglesia, hay que decirles que no hay documentos. Que esta doctrina es nueva, es del siglo XX. Posiblemente tiene su raíz en un sacerdote carismático, los de la renovación carismática lo conocen, el padre Robert de Grandis. El padre Robert de Grandis escribe un libro sobre sanación intergeneracional y posiblemente la raíz está en este libro. Y allí entonces comienzan a aparecer unas terminologías nuevas que desde luego desdicen la doctrina de la iglesia. Doctrina como pecado intergeneracional, ¿existe? Según la palabra, no. O mejor, pecado generacional. Hay un solo pecado generacional que es el pecado original. De eso nos ocupamos más tarde y tal vez le dedique una catequesis al pecado original. Se comienza a hablar de sanación intergeneracional y entonces aparece que para uno sanarse tiene que misas de sanación, de liberación, tiene que hacer exorcismos, tiene que hacer ciertas prácticas. Entonces aparece el lenguaje misa de sanación y de liberación. ¿Está bien usarla? No. Los adjetivos de la misa son odiosos. La misa es misa. ¿Listo? Luego viene la proliferación de oraciones, exorcismos para liberar de esas cargas heredadas por generaciones. Que hay que decirlo que los exorcismos son regulados por el ordinario del lugar. ¿Quién es el ordinario? El obispo. El obispo es el que regula el ejercicio de los exorcismos. Hay un sacerdote por diócesis. Uno. Yo les digo, aquí en Ibagué solamente está el padre Juan Pablo Vargas encargado de los exorcismos. Los demás no son autorizados por el obispo y por tanto no están obedeciendo a la disciplina de la iglesia. Y no obedecer a la disciplina de la iglesia ya es no obedecer al Espíritu Santo, porque la jerarquía es obra del Espíritu Santo. Es muy importante esto. Yo puedo ser muy santo, pero si no obedezco a mi obispo, ya allí hay un problema gravísimo. Yo quiero leer un texto de Infocatólica, para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Leo textualmente, me perdonan el inglés que yo no sé inglés. La idea de la curación intergeneracional proviene del doctor Kenneth McCall, 1910-2001. ¿Quién era ese señor? Un médico, terapeuta y misionero anglicano. No es católica. Nació en China y estudió medicina en Edimburgo, Reino Unido. Influido por el pensamiento chino, concluyó que existía una conexión entre ciertas enfermedades y fuerzas del mal. En terapia combinó las tradiciones aprendidas de Oriente con la práctica médica. Concluyó él, que los espíritus ancestrales juegan un papel importante en las enfermedades somáticas de los descendientes. Pecados intergeneracionales, ¿de dónde vienen? El doctor Kenneth sufría de un trastorno mental. Sus obras dieron lugar a una búsqueda de curaciones de las generaciones pasadas. El padre Robert de Grandis habla de este señor en su libro. Estoy leyendo el artículo. Continúo con el artículo. Esto no es mío, esto es del artículo. La práctica de la curación intergeneracional deriva de las tradiciones arraigadas en las creencias de religiones orientales, que rodean a los antepasados con un culto especial y creen en la reencarnación. Es decir, la práctica es el resultado del sincretismo religioso que han desarrollado un nuevo fenómeno llamado reencarnación del pecado. Continúo la catequesis. Es decir, cierro comillas de este documento de Infocatólica. La teoría de los pecados y sanación intergeneracional resulta de la falta de sentido pleno del pecado. ¿Quién dijo eso? El Papa Pío XII en 1946. Karl Rahner, que es un teólogo católico, afirma que el hombre de hoy siente que quien debe ser justificado es Dios.
y no el hombre, porque el hombre no tiene culpa. El hombre es el resultado de todos los pecados intergeneracionales. Eso es verdad. Es Dios el que es el culpable. Lo decía Carraner, no lo digo yo. El hombre quiere hacer responsables a otros de su tragedia, de su pecado. Es como cuando le dicen a uno, es que esa es mi historia y usted tiene que comprenderme. Entonces, como a mí me trataron mal en la niñez, yo los trato mal a ustedes. Ve, ¿y ustedes qué culpa tienen? Y luego el Señor no llegó a sanar la historia. Entonces, fíjense ustedes hacia dónde vamos. Cuando yo no quiero responder por mis actos, ¿yo qué hago? Culpo a los de atrás. Listo. Estoy haciendo referencia a Pío XII y a Carraner. Estoy hablando de teología. Como hemos visto al comienzo, la Sagrada Escritura, los textos que les leí, contradicen las posturas de los intergeneracionales. No son los textos. La Biblia misma está hablando, pero muchas veces entresacan los textos bíblicos y hasta los manipulan para hacer decir lo que no dice. De hecho, dice que el Señor cobra hasta la tercera generación, pero su misericordia dura hasta 1000 años. Y si la misericordia dura hasta 1000 años, significa que lo demás es solamente por mostrar que la gracia es mucho más grande que el pecado. Y no cito otros textos bíblicos como tal. Ahora, si nosotros miramos, vayan ustedes y busquen, los estudiosos bíblicos, los que saben de Biblia, afirman que lo que influye en los hijos y en las generaciones a causa de sus antepasados no es el pecado, sino el mal ejemplo que influye en las generaciones, las cuales haciendo lo que hacían sus antepasados, mueren por su propio pecado. Un niño que nace de padres alcohólicos aprende el alcohol, pero yo no he visto el primero que se muera de cirrosis porque sus padres tomaban alcohol, sino que yo en la casa veía cómo mis padres tomaban, entonces yo también ingiero alcohol. ¿Por qué me voy a morir? Pues por el alcohol que yo consumo. Lo que influye en mí es el ambiente que se vive. Es el ejemplo de mis padres. Si un niño nace en una familia de ladrones, ¿el niño qué aprende? A robar. ¿Y por qué se va a condenar? Por ladrón, pero por el robo de sus padres o por el robo de él. El robo de él, listo. Eso lo dicen los biblistas, no lo digo yo. Resulta que a Jesús alguna vez le preguntaron, Juan 9, 1, 3, le dicen, Rabí, ¿quién pecó al nacer este ciego? ¿Él o sus padres? La respuesta de Jesús es muy clara. Ni él pecó ni sus padres, sino fue así para que las obras de Dios se manifiesten en él. De esta manera Jesús anula la doctrina de la generación de culpas y pecados. Es decir que ya cité a Pío XII, ya cité a Carraner, y si no le creen a esos dos, pues entonces cito a Jesús. Ya si no le creen a Jesús, ya me queda un poco difícil. Entonces, existen hoy afectaciones por el ambiente, es lo que acabo de decir. Un ambiente sexualizado como el de hoy influye en pecados de sexualidad de los jóvenes, pero se condenarán por su pecado. Lo que podemos ver es que hoy hay estructuras de pecado, estructuras que privilegian la degradación de las personas y la pérdida de la gracia, pero no son los pecados intergeneracionales. Es posible que hayan afectaciones psicológicas, de juicios y faltas de perdón. Yo en eso sí creo. En la infancia, un niño es tratado con dureza, sus padres lo maltratan, él crece con un resentimiento y hoy tiene unos comportamientos que son consecuencia de ese resentimiento. Ese niño necesita, o ese hombre ya hoy, necesita sanarse interiormente de lo que pasó con sus padres. Entonces, hay que hacer una sanación interior, que es una sanación psicológica. Eso es diferente. Yo no niego que en algunos momentos digamos, bueno, vamos a perdonar, vamos a orar para perdonar a mi expareja, a perdonar a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi abuelo que me maltrató, a este que me abusó. Quiero perdonarlo desde el interior de mi corazón. Eso es otra cosa. Eso sí es viable y eso sí se puede hacer.
¿Listo? Entonces hay afectaciones psicológicas, las reconocemos y hay que trabajarlas con la ayuda de la gracia y con la ayuda del psicólogo. Ustedes saben que la ciencia positiva de la psicología, de la psiquiatría, es más o menos del 60, del 70, son ciencias nuevas y la iglesia se deja ayudar por ellas. De hecho, los exorcistas deben dejarse ayudar por las ciencias positivas para que no resulten haciendo exorcismos cuando no es necesario. Ahora, ¿cómo se sana uno? ¿Cómo sana las relaciones? ¿Cómo puede uno perdonar? Pues se recomienda la oración, la vivencia sacramental y la vivencia del Evangelio. Vamos a elaborar un escenario. Entonces vamos a suponer que aceptamos la doctrina de los pecados transgeneracionales. Ya sabemos que no se acepta, pero vamos a jugar, vamos a aceptarlos. Supongamos que los vamos a aceptar hoy, entonces vamos a hacernos varios planteamientos. Ustedes pueden ir pensando, ¿cómo podemos explicar la misericordia de Dios y su amor perdonador, que es manifestación de su poder? Si hay pecados intergeneracionales y yo pago por los pecados de mi abuelo, mi tatarabuelo, ¿cómo me explico la misericordia de Dios? ¿Cómo explico el amor que perdona? ¿Cómo explico que Jesús haya muerto en la cruz por mí y por mis antepasados, por los hombres de todos los tiempos? ¿Cómo lo explico? Allí hay un conflicto. Entonces el que dice los pecados transgeneracionales existen, la sanación transgeneracional existe, que me responda, ¿cómo va a conciliar esto? Segundo planteamiento. En Romanos 14:12 se afirma que cada uno da cuenta de sí mismo ante Dios. Yo doy cuenta de mi pecado. Y allí San Pablo afirma la responsabilidad personal. ¿Cómo entiendo ese texto? ¿Cómo entiendo incluso los textos del Antiguo Testamento que leímos que el padre no muere por el pecado de su hijo ni el hijo por los pecados de sus padres? ¿Cómo entiende que alguien de esas personas que afirman la sanación intergeneracional, los pecados intergeneracionales, me explique? ¿Cómo hacemos para entenderlo? Tercer planteamiento. A través del bautismo, a mí me enseñaron bíblicamente, doctrina de la iglesia, eso se llama sacramentología, me enseñaron que en el bautismo uno se sumerge en la muerte de Cristo, doctrina paulina, y somos bañados de todo pecado, que se borran todos los pecados. El pecado original se borra allí, todos los demás pecados. Si fuera cierta la doctrina de los pecados intergeneracionales, el bautismo borraría esa cadena malévola o el bautismo es ineficaz. Es decir, si yo acepto que yo tengo los pecados transgeneracionales, el día de mi bautismo se borraron, entonces yo ¿por qué estoy pagando por? O si no, el bautismo es inútil. Ese es el tercer planteamiento. ¿Cómo se explica? Una persona que hoy está diciendo que existen los pecados de generaciones, me está negando la doctrina del bautismo. Y si me niegan la doctrina del bautismo, se tiraron toda la revelación. Y entonces la muerte de Cristo es ineficaz. Porque en el bautismo yo me sumerjo en la muerte de Cristo y resucito con Cristo a una vida nueva. Cuarto planteamiento. Si persisten los pecados generacionales y solo a través de la oración de sanación intergeneracional, misas de sanación y exorcismos, se rompe esa cadena o atadura, como lo están diciendo, entonces el sacrificio de Cristo, ¿para qué sirve? Y no estoy hablando de la misa hoy, sino el sacrificio de Cristo hace 2000 años, ¿para qué sirve? ¿Cómo se explica entonces esto? Si solamente hay que hacer oración de sanación interior y hay que hacer exorcismo y hay que ir a ciertos pastores o a ciertos sacerdotes que creen en esto para que nos liberen. Luego el que me libera no es Cristo, y luego el bautismo, y luego la muerte de Cristo. ¿Qué pasó con todo ello?
Si el pecado, como lo enseña la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia, es un acto libre, voluntario de cada persona, entonces el Catecismo de la Iglesia está equivocado. Porque si mi papá cometió un pecado antes de que yo naciera, entonces ese pecado no es un acto libre mío, ni es un acto voluntario mío, ni es una decisión personal mía, sino de él. ¿Por qué lo voy a pagar yo? Estoy hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. Uno tiene que tener la Biblia y el Catecismo. Y nos apoyamos en el magisterio de la Iglesia. Y encontré que el Papa Juan Pablo II habla en contra de los pecados generacionales. Y ahora vamos a mirar también un documento preciosísimo que encontré sobre doctrina de fe de la Conferencia Episcopal Polaca. Lo encontré por allí y me pareció riquísimo. Entonces, yo he dado 5 planteamientos para decir no a los pecados transgeneracionales. Y si no hay pecados, pues la oración de sanación intergeneracional queda allí sin fundamento. Otra cosa es la sanación de relaciones y sanación de corazón para perdonar heridas del pasado. Eso es otra cosa, totalmente diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? Listo. Voy a ir concluyendo. Yo creo que voy a echar menos tiempo hoy que los otros días, pero no quise que me interrumpieran ni he mirado las preguntas porque si lo corto, la catequesis va a quedar cortada. Voy a ir concluyendo. Primera conclusión, ¿qué es el pecado? Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1849, 1857, 1859, 1868. He citado 4 numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, doctrina sana de la Iglesia. Dice que el pecado es un acto personal. El pecado mío es mío, no es de los pasados, no es de los futuros, es mío. El pecado es personal, es libre y voluntario, en contra de la gracia de Dios. Estoy citando el Catecismo de la Iglesia. No es que el Padre Aldemar es incrédulo, es que el Padre Aldemar niega esta doctrina. No, estoy hablando con el Catecismo de la Iglesia Católica, estoy hablando de Biblia, Catecismo. ¿Listo? Segunda conclusión. El único pecado que heredamos por generación es el pecado original. ¿Y quién de ustedes tiene pecado original? Ninguno, porque todos somos bautizados. Con el bautismo se borran los pecados y el pecado original. El pecado original no es cometido, es contaminado. Lo recibo por herencia, por generación. Ese pecado lo borra el bautismo, el cual el bautismo nos devuelve a la santidad primera. Ahora, yo estoy libre del pecado original, bendito sea el Señor. Pero todos estamos sujetos a las consecuencias de ese pecado y esa consecuencia se llama, ¿cómo se llama? Concupiscencia, que es la tendencia al mal. Todos sufrimos la tentación de inclinarnos al mal. Cuando les hable de pecado original y hablemos de pecado original y concupiscencia, lo van a entender mucho mejor. Pero por ahora no tenemos pecado original, sufrimos consecuencias de haber sido afectados en el pecado original. Tercera conclusión. Para el perdón de pecados solamente hay 2 formas. No hay más. Es que yo voy a hacer, para el perdón de pecados voy a hacer oración de sanación interior. No. Voy a hacer un listado ante el Santísimo, un listado de pecados, y luego lo voy a quemar en una olla de barro. ¿Sirve? No. Voy a hacer un exorcismo para perdón de pecados. No. Voy a celebrar una misa de sanación para el perdón de pecados. No. Hay 2 caminos. El primer camino es el bautismo para perdón de pecados. Y el segundo, la confesión, no más. Oiga, yo aquí voy a hacer una aclaración porque me he encontrado con sacerdotes que dicen la unción de los enfermos perdona pecados. No. Solamente hay 2 tablas de perdón, bautismo y confesión. Cuando el enfermo se le colocan los óleos, por lo regular el sacerdote absuelve. Entonces allí está el sacramento de la penitencia.
Lo que perdona no es la unción, sino la absolución. ¿Listo? Y cuando yo digo absolución, estoy refiriéndome a todo el sacramento, no a una parte. Cuarta conclusión: la misa es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es eso. Y ha de ser celebrada por un ministro consagrado, lícitamente ordenado, con facultades propias para hacerlo, es decir, en plena comunión, y se realiza de acuerdo a las normas y libros litúrgicos. Por tanto, misas de sanación no hay. Yo lo digo aquí en voz baja, que no se salga de aquí, pero la misa de sanación la han convertido en un negocio. O sea, ¿cómo celebro la misa? Hay un misal romano que me dice cómo celebrarlo y yo celebro como manda la iglesia. Cualquier agregado de la misa, ya estoy dañando el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos a hacer imposición de manos, vamos a hacer unción, vamos a hacer... No es así que lo manda la iglesia. Por eso debo ser consagrado, legítimamente ordenado, debo hacerlo en plena comunión con la iglesia, y la plena comunión me la da también el que use el rito propio. ¿Listo? Normas y libros litúrgicos. No hay misa de sanación ni de liberación. De hecho, todas las misas son de sanación y de liberación. Colocarle adjetivos, esa es quinta conclusión: no se debe añadir adjetivos a la Santa Misa. No le pongan apodos a la misa. ¿Cuándo hay una misa de sanación? Cuando un sacerdote ordenado lícitamente, con facultades propias para hacerlo, en plena comunión, celebra la Eucaristía. Allí hay misa de sanación. ¿Cuándo se libera uno? Cuando va a la misa. La misa es misa. No le coloquemos adornos. Mire, el sacrificio de Cristo no necesita un adorno para que se vea bonita. Porque además la Eucaristía no se vive por un sentimiento. Es que yo me siento mejor cuando alzan las manos, cuando aplaudo, cuando brinco, cuando hay danza, No, la misa no es un sentimiento. La misa es una experiencia de vida con el Señor. Yo he dado 2 catequesis sobre la Eucaristía, espero que les haya servido. Son 5 conclusiones. La sexta conclusión me voy a detener leyendo textualmente, aparte de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Polaca. Me gustó mucho, me llamó la atención. Comillas. La teoría, esto está en Infocatólica. También hay un artículo de Fray Nelson Medina, que está hablando también de esto. Hay varios documentos que me leí sobre él. Comillas: la teoría del pecado generacional y la curación intergeneracional del padre Robert de Grandis, contenida en el libro Sanación Intergeneracional, está en inglés, no lo leo porque no sé, se basa en gran medida en la psicología de Carl Gustavo Jung y en la investigación del doctor Kenneth, el anglicano. Luego dice: el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, estamos hablando ya de Roma, ya se ha pronunciado sobre este tema en un documento titulado Jesucristo, dador de agua de vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, del año 2003. Lo pueden buscar en internet, quizá lo encuentren, yo no lo busqué. Y allí el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso condena las tesis erróneas de Jung adoptadas por el padre Robert de Grandis, como la naturaleza trascendental de la conciencia y la introducción de la idea del inconsciente colectivo como una especie de depósito de símbolos y recuerdos comunes a personas de diferentes edades y culturas. Según el Pontificio Consejo, Jung contribuyó a la sacralización de la psicología, introduciendo en ella elementos de especulación esotérica. Argumenta: la reencarnación del pecado, la propagación del pecado, es lo mismo, a generaciones sucesivas, enseñada por los seguidores de la curación intergeneracional, no tiene justificación ni en las Escrituras ni en la tradición de la Iglesia, y la enseñanza de la Iglesia no la respalda. Este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la Iglesia misma.
Promocionarlos conduce a una especie de calmar o silenciar la conciencia. Entonces, cuando yo le digo a alguien, es que usted no es culpable, pobrecito usted, porque los culpables son sus papás, le tranquilice la conciencia. No se trata de ello, de silenciar las conciencias al transferir responsabilidades y errores de pecados, maldades cometidos a generaciones anteriores. Yo soy una pobre persona que ha sufrido la consecuencia de todo lo que hicieron mis antepasados. Entonces, si yo voy a la cárcel por ladrón, mis padres robaban y por eso yo estoy en la cárcel. Mentira, yo soy responsable. Listo. Esto libera al creyente de la vigilancia. Pues, ¿para qué me preocupo si al fin de cuentas yo ya sufro lo de los demás? Pues, ¿para qué me esfuerzo? Mire que es como si ya hubiéramos marcados para vivir mal. Y el Señor nos creó para vivir en santidad y felices. Listo. Continúo, sigo en el texto. Los libera entonces al creyente de la vigilancia que se convierte en fuente de más pecados. Cuanto menos vigilamos, más pecados hay. Mientras tanto, un cristiano debe caracterizarse por la actitud de vigilancia. Debe estar siempre alerta, como lo enseña el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro 5:8. ¿Qué dice él? Sé sobrio, mantente despierto, porque tu adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Bíblico. Continúo el texto. La práctica de la oración o de la Santa Misa, con una oración por la curación intergeneracional o por la liberación de pecados generacionales, muestra claramente una falta de fe, o al menos la incredulidad en la eficacia de la gracia sacramental, especialmente del bautismo. Yo ya lo decía ahorita en las conclusiones. De esta manera, mis hermanos, con todo respeto a personas incluso de mi parroquia, personas de la iglesia, con respeto por mis hermanos sacerdotes, porque sé que muchos sacerdotes promueven esta doctrina, les digo, estamos promoviendo doctrinas equivocadas. Y haríamos mucho daño si las seguimos propagando. No se trata de dogmatizar lo que el padre Aldemar dice. Yo solamente abro los ojos para que ustedes investiguen, lean, busquen libremente y saquen sus conclusiones. Mi trabajo, ¿cuál es? Aclarar, dirigir un poco, pero la decisión de creer o no creer es libre. Seguir a Dios en libertad o pecar en libertad. Ahora sí me quedo con las preguntas. Entonces, si hay preguntas, por favor me dicen. Aquí, miremos aquí, perdón un segundito. Bueno, aquí no se me ven. Aquí solamente me estaban saludando. No estaban muy juiciosos. Si hay preguntas, me dejan saber. Bueno, ¿por qué? Me preguntan aquí por qué, si se sabe esta doctrina, por qué algunos promueven las misas de sanación. Mire, porque vivimos sobre todo en el ambiente latinoamericano. En el ambiente europeo no es tanto así, aunque sí ya se está metiendo. Nuestro ambiente es un ambiente de emociones. Y mover las emociones es bueno, da resultado. Pero la fe no es de emociones. Algunos trabajan mucho el sentimentalismo, el sentimiento. Entonces, ¿por qué vamos a culto y no a misa? Porque en culto nos colocan instrumentos musicales, hay una banda, se canta, se aplaude media hora, se brinca y uno se siente bien. ¿Quién no se siente bien en una fiesta pero ¿es eso la misa? No. Entonces, fijémonos que no es trabajar el sentimiento. Y muchos se aprovechan del sentimiento
Yo lo digo con todo respeto, algunos lo hacen de buena manera, pero en la mayoría de los casos las misas de sanación son un negocio redondo. No sé si por aquí hay... ¿Está bien orar por el perdón de los pecados de mis familiares fallecidos? Me pregunta una catequista de acá. Y yo respondo, orar por los difuntos, orar por los pecados de los demás, es bíblico y es de doctrina de la iglesia. A ver, hay una cosa que nosotros pronunciamos todos los domingos y es que nosotros creemos en la comunión de los santos. Y la comunión de los santos vincula los tres estados de la iglesia, una iglesia peregrina, purgante y celeste. Los tres tenemos un teléfono de comunicación que se llama la oración. La oración, el sacrificio, la penitencia, la indulgencia, y lo ofrecemos por el perdón de los pecados de los demás, incluso de los vivos. Si yo tengo mis padres, mis abuelos que están en pecado, desde luego que debo orar por la conversión. Si ya han muerto, la Biblia dice, oren por los difuntos. Está el libro de Macabeos y otros libros, otras citas. Y la iglesia aprueba la oración por los difuntos, por los demás. ¿Listo, Laura? Aquí me hablan de cuando se trata de pecados generacionales que implican brujería. Bueno, eso afecta a la familia. Yo pienso que quitémosle ya el término generacional, pecados generacionales. Otra cosa son las maldiciones, brujerías y maldiciones. Ustedes saben que Satanás es un espíritu puro que tiene poder y que trabaja todos los días. Si yo le he dicho que viene a misa, pues mucho más, ¿cierto? Entonces, primero, nuestra boca está hecha para bendecir. Pero los que maldicen hacen uso de Satanás. Y las maldiciones afectan a las personas, claro que sí. Lo que hay que pedir al Señor es que nos haga una barrera protectora y nos aferramos mucho más al Señor. Entonces, claro que afecta, las maldiciones afectan, porque si ustedes leen el libro de Job, el Señor permite la afectación de su siervo por medio del demonio. Pero su vida no se pierde, porque Él es justo. Entonces, tengamos en cuenta eso. Más allá de la fuerza del demonio o de la fuerza de la maldición, está la fuerza de Dios. Dios no se presta para las maldiciones, porque hay gente que viene y ora al Santísimo pidiéndole que le vaya mal a alguien. Dios no se presta para eso. Allí interviene la presencia del enemigo, de Satanás, que ayuda. Bueno, ya respondí a Laura. ¿Quién más dijo por ahí algo? Bueno, aquí me preguntan, padre, entonces los sacerdotes que dicen que tienen el poder de sanación. Miren, primero, no es un don del Espíritu. Segundo, es un carisma. Los carismas, de hecho, va a salir en agosto una alusión a los carismas del Espíritu en un artículo que escribí. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que se dan gratis, para que se ejerzan gratis, bajo el auspicio de la iglesia, la disciplina de la iglesia, y para la edificación de la iglesia. Mire, hay padres que tienen don de sanación, y lo pasan de país en país haciendo conferencias, recogiendo dinero, celebrando misas. Concluyan. Concluyan ustedes qué es lo que pasa. Si hay un enfermo y se ora por el enfermo, Dios puede orar, porque Dios es libre. El carisma se da cuando hay enfermos. Mire, hemos estado en estos últimos días en cadena de oración por Jesús David. Y Jesús David ha ido mejorando. ¿Quién tiene el don de sanación? Dios ha obrado.
Yo no necesito que alguien diga, ves que este tiene don de sanación o aquel. No, Dios ha obrado. Hay gente que va a una misa de un sacerdote X y recibe sanación. Yo he tenido personas que me han dicho, Padre, en la misa de San Francisco, que se celebra los martes, nos hemos sanado incluso por internet. ¿Quién ha sanado? El Señor, el Señor. Entonces, allí yo les pido, mis hermanos, que oren muchísimo por los sacerdotes. Una de las tentaciones grandes es la fama. Y la fama daña. Ustedes han visto muchos sacerdotes que han ido creciendo en la fama y el sacerdocio se ha ido diluyendo. Entonces, orar mucho. Es más, los sacerdotes que dicen tener poder de sanación. En mi visión cristiana, esos sacerdotes no deberían decir. Eso se nota. Eso se nota. No hay necesidad de propagar. Mire, es que yo tengo el don de tal cosa. No, no. Es un don del Espíritu. Y esa persona que tiene el don de sanación, si es que lo tiene, debe ser una persona humilde, porque es una persona que es instrumento del Espíritu. El que sana es el Espíritu, el que está orando es el Espíritu. Yo soy un simple instrumento. ¿Listo? Voy a seguir mirando. Padre, cuando los padres de familia están en adulterio, ¿este pecado recae sobre los hijos? Según la catequesis de hoy, no. Pero el ambiente puede influir en ellos. Incluso ellos se pueden escudar en que mis padres son así, yo también vivo así. Pero si yo como hijo, yo nací en un hogar de unión libre, si yo vivo en unión libre, mi pecado es que yo estoy viviendo en unión libre. No es por el pecado de mis padres. Entonces, yo creo que esa... Aquí me dice la señora Consuelo, tengan cuidado con esto, miren, padre, es que se me murió. Me dice, padre, cuando... No es que se me pierden los... Bueno, voy a mirar este primero. Padre, ¿es verdad que los pecados van hasta la segunda generación? ¿Respuesta? No. Bíblicamente, ya hicimos la catequesis, dice que no. Y la iglesia lo dice en el catecismo. Cuando un enfermo no puede morir porque es un servidor del mal y dicen que debe dejarle el legado a un familiar, ¿es cierto? Yo no me atrevo a decirlo textualmente. Lo que me han dicho es que sí, sobre todo en el aspecto de brujería, pero no es en razón de que Dios no perdone, sino que hay un pacto diabólico. Eso es diferente. Le respondo a Nubia Duarte. Yo sigo mirando aquí a ver si logro. ¿Es válido hacer o ofrecer penitencia? Claro, yo ofrezco oración, penitencia, eucaristías por el perdón de mis antepasados, claro que es posible. De hecho, la indulgencia plenaria es eso. Yo puedo ganar indulgencia por un familiar fallecido que murió en pecado, yo lo puedo ofrecer. Es válido. Yo acabo de hablar de la comunión de los santos. Vamos a intentar, a ver si me deja. Aquí está el de la Consuelo, se me volvió a perder. Padre, ¿los pecados intergeneracionales solo existen en cuanto que son transmitidos por el mal ejemplo? La pregunta está mal formulada. Los pecados intergeneracionales no existen. Comenzamos por ahí. Lo que afecta a los hijos es el mal ejemplo. Lo que llamamos estructuras de pecado, ambientes de pecado, eso es lo que afecta. Pero pecados intergeneracionales no existen. El único pecado generacional que se recibe es el pecado original y se borra con el bautismo. ¿Qué más me dicen por aquí?
Bueno, aquí me dicen si hay sacerdotes que tienen el don de sanación. Yo no lo niego. Lo que pido es orar mucho para que no se convierta esto en algo que desenfoque. Hay que pedir humildad para ellos. Mire, yo pienso, basado en el Evangelio, que cuando el Señor sana, Él no hace alaraca, no hace alboroto. Cuando Él sana, incluso siempre dice, no se lo digan a nadie. Porque hay algo que yo tengo como principio, y es que todo en lo cual Dios no es protagonista, ya no es de Dios. Y muchas de estas celebraciones de sanación, la gente no va por no va por Dios, va porque el Padre sí tiene don de sanación. Yo voy es por eso, porque el Padre es el protagonista. Entonces, la obra de Dios actúa en el sacrificio de Cristo en la cruz, y el sacerdote es un simple instrumento. Y él queda casi detrás de Cristo, porque él es el protagonista. Padre, buenas noches. Cuando se vive en unión libre, ¿es malo la confesión, sabiendo que uno no puede comulgar? Yo eso lo he explicado varias veces, y es que la confesión no se puede dar, no se da. Y si algún sacerdote confiesa en unión libre a alguien y le da absolución, la absolución es inválida. La persona en unión libre no puede confesarse, no puede comulgar. ¿Por qué razón? Porque cuando me confieso de un pecado es para no volverlo a cometer. Y una persona en unión libre que no se va a casar, pues va a seguir en unión libre. Otra cosa es que haga un acuerdo de castidad permanente, acuerdo con su esposo o con su esposa, allí ya se puede confesar. Pero eso es el interno de la pareja y ya en el diálogo con el sacerdote. De hecho, es peligroso decirlo públicamente así como lo estoy haciendo, porque alguien lo puede malinterpretar. Creo que no hay más preguntas. Algunos sacerdotes sí dan la absolución a los de unión libre, pero es un engaño, no sirve de nada. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, ya vamos terminando. Solamente les pido perdón a los que de pronto no están de acuerdo con lo que he dicho hoy en la catequesis. Vuelvo y digo, respeto las libertades y pues cada uno decide. Yo expongo la doctrina de la Iglesia. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar allí. Hoy hicimos una buena propaganda de esta catequesis. Trataremos de dentro de 8 días preparar también una buena catequesis para que sigamos formándonos. Gracias a todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, bendiciones para todos, buena noche. Ya esta catequesis estará más tarde en YouTube también y estará a disposición de los que lo quieran compartir. Incluso volverlo a escuchar, mirar los textos bíblicos, compararlos. Dios les bendiga a todos.